la Cámara va a aprobar el de ellos. Y cuando vaya al Senado, pues como la situación que tenemos en Puerto Rico es un Senado y una Cámara fragmentada, no hay una mayoría total, existe el riesgo potencial de que le tengan que dar algo a este senador a cambio del voto para otra cosa. Y no es cuestión de principio, es cuestión de política. Y por lo tanto, obviamente lo más conveniente hubiese sido provocar que esto lo llevaran a votación para acabar de enterrar esto, porque realmente no hay un issue de terapias de conversión. No lo hay, y este proyecto lamentablemente tiene unas expresiones, y si tú quieres, yo no sé si ustedes lo tienen, pero dice: las terapias de conversión que pretende prohibir este proyecto son aquellas realizadas por un profesional de la salud mental que en una relación terapéutica con un cliente tenga por objetivo cambiar la orientación sexual de una persona bajo el pretexto de que la misma es una enfermedad mental. Yo le añadiría, o que impida que se identifique con su sexo biológico de nacimiento, porque una terapia de conversión puede ir dirigida hacia el otro lado, o sea, cambiarle su sexo biológico de nacimiento. Pero hay una parte que a mí me preocupa de esta exposición de motivos, donde se habla de que sin lugar a dudas, dice por aquí, las iglesias no practican este tipo de cosas. O sea, como que, es más, dice hasta ahora, estas entidades, ¿verdad? ¿Por qué por qué eximir a la iglesia de lo que la iglesia no forma parte? Inclusive el 184 ni las menciona. El ataque fue a nivel de medios, pero el proyecto 184 no menciona a las iglesias. Ajá, porque tanto Vargas Vidot como el Colegio de Trabajadores Sociales, como el psiquiatra, este señor que estaba sentado allí, lograron atacar a la iglesia y acusarla de esto. El psiquiatra, cuando él dice, mira, el problema viene desde el cristianismo. Cuando la señora esta vicepresidenta de Trabajadores Sociales dice que el problema son las escuelas bíblicas, pues eso es fuego de artillería directo contra la iglesia, claro. Acusándolas de terapia de conversión. La prensa, acuérdate que en Puerto Rico no investiga, la prensa repite como regla general. Rara vez hacen una buena investigación, salvo que sea un tema social, de irse a la calle, qué sé yo. Pero en este tipo de issue, ellos no. Y tú ves que cuando llevan a alguien con un contenido allí, lo cortan rápido porque va en contra del libreto, pues, del director de lo que sea en el canal. Ajá. Pero cuando tú vas a la página 5, lo encontré, dice, hasta el momento de la radicación de este proyecto, es importante insistir que no existe evidencia de que las iglesias o sus instituciones hayan incurrido en ningún tipo de tratamiento de descargas eléctricas y te tiran toda esa cortina. Exacto. Ven acá, eso no hay ni que ponerlo porque la iglesia no hace eso. Ahora, lo que realmente... Ese es mi punto. Exacto, pero lo que realmente les molesta es que nosotros prediquemos el evangelio. Mira, la gente se convierte a Cristo. La gente no se convierte en su conducta de cambiar de idea. Es transformada. El Espíritu Santo es el que hace el cambio. Nosotros presentamos la palabra de Dios. Y esta parte hay que dar la batalla, Juan, porque dice este proyecto que esto responde a las inquietudes de sectores creyentes que han manifestado su preocupación sobre el alcance que puede tener la prohibición de las llamadas terapias de conversión en el ejercicio de la libertad religiosa. ¿De quién es, de quién es este proyecto? ¿Quién lo presenta? Este proyecto lo radica el representante Luis Raúl Torres, que es del precinto de San Juan, con una muy buena intención. Luis Raúl es una persona religiosa. Luis Raúl es una persona que tiene valores. Luis Raúl es una persona que tiene una trayectoria. Luis Raúl es una persona entendida. O sea, yo quiero dejar eso meridianamente claro. Pero cuando él hace su declaración, él ha entrevistado a un montón de gente antes de hacer este proyecto. Para entonces ahora abrirlo, ¿verdad? Yo espero que este proyecto, y es un llamado que hay que hacerle al presidente de la Cámara, lo pase a la comisión donde debe estar, que es la de Bienestar Social, que es la que tiene la representante Lizy Bulgo, para que todos los que tenemos ciertas inquietudes podamos tener un foro neutral, un foro donde podamos exponer nuestra posición distinto al que ocurrió en el Senado, que todo el mundo sabe lo que pasó. Hay gente que no la dejaron hablar allí, hay gente que le negaron comparecer, se negaron a vistas adicionales porque faltaba mucha información. Pero en esta ocasión nosotros esperamos que de seguir el proceso legislativo, pues pueda exponer el neurólogo Juan Moreira, y una serie de personas que tienen que pasar allí a darle información científica a esta comisión. Así que este proyecto responde a una mezcla. Y tú no puedes, hay dos cosas que tú no puedes armonizar.
el desviar a un niño en su orientación sexual o mantenerlo en su heterosexualidad. O sea, ahí tú tienes, son dos trenes que van en la misma vía en direcciones opuestas. Correcto, correcto. Pero él está consciente, Luis Raúl está consciente, y tengo gente de absoluta confianza que lo citan diciendo: tengo la encomienda de parte de religiosos, son las palabras que él utiliza en los cuerpos legislativos cuando visita a sus compañeros senadores. Tengo la encomienda de los religiosos de que este proyecto se apruebe, pero tengo la encomienda de que el 184 del Senado también se apruebe. Y aunque él está en la Cámara de Representantes, obviamente el intercambio de información entre ambos cuerpos se da, y lo que me citan gente de entero crédito es que él se siente como el que va a hacer que ambas cosas armonicen, a pesar de que están en polos tan opuestos. Eso es lo que me lleva a pensar de que, como nos pasó en años anteriores, las partes buenas de este proyecto se agüen y finalmente nuestros profesionales de la salud queden guindando en un merge del 683, que es este, con el 184 del Senado. Claro, y acuérdate que el proyecto de Vargas Vidot iba dirigido a perseguir a los profesionales. Totalmente. Iba dirigido a terminar de quitarle los derechos a los padres. Así es. Iba dirigido a afirmar, o sea, la parte de Vargas Vidot, que es la parte cancerosa, es el énfasis en homosexualizar al menor de edad. El de Vargas Vidot es un ataque directo a la niñez, que un padre no pueda llevar a su hijo, ¿qué de malo tiene que un padre lleve a su hijo para que se identifique con su sexo biológico de nacimiento? Eso lo prohíbe el de Vargas Vidot. En este otro proyecto, lo que hay que, ¿verdad? Esta discusión va a seguir. O sea, ya la Cámara se metió porque vieron que en el Senado no va a haber nada. En el Senado Vargas Vidot va a dejar eso hasta el día que él pueda tener los votos. ¿No viene a ser de cierta manera un rescate para el otro? De mantenerlo vivo y tal vez con enmiendas darle la razón en un intercambio de ambos cuerpos. Bueno, yo entiendo que la intención del legislador, por lo que yo estoy leyendo aquí, no es esa. La intención del legislador es buscar un terminar este issue. Aunque son comunes en algunas cosas. Yo tengo que puntualizarte que hay otras, por ejemplo, mira la página 2 en su exposición de motivos. En la página 2 dice: en la descripción de las prohibiciones se ha intentado ser específico. El de Vargas Vidot no, el de Vargas Vidot, Bernabe dijo allí en las vistas, no es tanto prohibir el método, sino el concepto. Oh, wow, no te iban a prohibir ni te las va a prohibir Vargas Vidot. Jamás en la vida va a prohibir la tortura. Jamás en la vida va a prohibir la inducción de vómito. Todo lo que dice el artículo de Kirscher no lo va a prohibir, porque lo que él estaba detrás de su proyecto para prohibir era el que se eliminaran o redujeran las atracciones románticas o sexuales o sentimientos hacia individuos del mismo género. Eso es lo único que él estaba legislando para menores de edad. Que los padres, cuando vean un niño que está aturdido en su identificación sexual, de hecho te traje hasta las etapas del desarrollo de Kohler, que son 8, y la etapa de la búsqueda de identidad y difusión de identidad está en niños desde 12 a 20 años. Ese es el grupo que está detrás del proyecto de Vargas Vidot, para desviarlo totalmente y que no tengan oportunidad de que pasen por su flujo natural de orientarse sexualmente, como termina el 90% de la gente en el planeta, de acuerdo a su sexo biológico de nacimiento. Eso es lo que este grupo quiere cortar. En este nuevo proyecto, pues obviamente esa no es la agenda, y te habla de la cuestión química, pero entonces adolece dentro del proyecto de prohibir las hormonas, la testosterona y bloqueadores hormonales. Eso es algo que hay que ponerle a este. Las 3 senadoras populares precisamente le dicen a Vargas Vidot, que él queda más en evidencia: apoyamos el 184, pero con la enmienda de que no se administren hormonas a los niños. Las 3 senadoras populares que hablaron, y él dijo: no, bajo ningún concepto, yo no puedo aceptar esas enmiendas. Porque acuérdate que él siempre vivió de propuestas. O sea, gente que se dedica a esto van a ir a buscar que le den fondos públicos para establecer una clínica, como las hay. Hay una o dos. De hecho, trajeron un médico de por allá, de California, y el tipo está en shock porque él ha visto que en los varones lo que él está haciendo tiene un efecto posterior bien fuerte. Ese señor está por recoger las maletas e irse de aquí porque el tipo está en crisis. Yo quiero que esa información me llegue a mí,
de gente que ha estado pasando por unas cosas. Estamos tratando de rastrear, localizar, identificar a la persona para que la citen a las vistas y vaya y exponga, porque de verdad que es un acto criminal meterle hormonas a un menor de edad, claro, castrar químicamente a una niña. Yo sostengo eso. Yo creo que hay que meterle mano a este problema. Claro, como está la ley de bienestar de la niñez hoy, se enmendó bajo Luis Fortuño para permitir que los padres no sean consultados en cierto tipo de tratamiento. Este proyecto por lo menos dice, en cuanto a esto de terapias de conversión, tienes que consultarlo. ¿Ves? Ya, esto no se lo van a tratar, tú verás que le van a caer encima este proyecto y eso se lo van a tratar de quitar. Porque hay un grupo que vive de esto, de propuestas, de darle ese tratamiento. Las farmacéuticas se benefician porque va a haber más venta de testosterona, de todos estos bloqueadores, ellos se van a ampliar. Sí, así que son los poderes que están detrás que se benefician con esto, y no te estoy diciendo que estén cabildeando a favor de esto, pero esa parte de que los padres sean los que autoricen el tratamiento, tú verás que le van a caer encima. O sea, y la parte humana, la parte vulnerable, la parte donde se piensa en el individuo, está en último lugar. Los intereses son los primeros. Llegaste porque hay un dios que se llama Mamón, una deidad, dios de la riqueza. Y de hecho es lo que tiene este país en crisis, la codicia, la avaricia. Toda decisión gubernamental es económica, ni siquiera de estatus político. Las decisiones de estatus político son en el Congreso de los Estados Unidos, pero todas las demás son económicas. Y tan es así que, por ejemplo, a ti te tienen que hacer algún tipo de tratamiento, te ordena el médico una resonancia magnética y tienes que llamar al plan médico para que un soplapote allá en un escritorio que jamás ha estado en una escuela de medicina decida si tú te haces la resonancia magnética o no. La decisión entonces es económica, no es una decisión médica. Pues mira esto acá en otro tipo de issues, las peleas que hay con los fondos. El otro día estaban confirmando al secretario de Salud, creo que es la semana que viene, los consejos que le dio el exsecretario de Hacienda, del guiso, del trasteo, de las cuestiones económicas, que se cuide, que hay un flujo de millones. Él está recomendándole al secretario una gran verdad. Abra los ojos, que ahí hay una danza de millones de pesos y hay mucho peligro. Pues todo esto va predicado en cuestiones económicas. Wow. Así que yo creo que... ¿Cómo debe terminar este 683? Bueno, yo presumo, mira, lo que yo escuché que el gobernador dijo en un momento dado, no estaba presentado. El gobernador dijo, mándeme en el proyecto que yo se lo voy a aprobar. El 184. Hablando del 184, no exactamente el 184, pero él cree, corazón adentro, igual que el Partido Demócrata, que están en esta filosofía de promover todo esto de la homosexualidad, de las cuestiones de género y todo este tipo de cosas. Así que algo él va a firmar. Acuérdate que no tiene mayoría, tiene que negociar. Eso es un factor aquí, que si tuviera mayoría, pasa el rolo en los este issue para negociar otras cosas de interés político que no son públicas, pero que los políticos las negocian. Bueno, por lo menos hay como 25 vacantes en la judicatura. Vamos a empezar por ahí. Wow. Tú tienes una vacante en el Tribunal Supremo, tienes varias vacantes en el Tribunal de Apelaciones, tienes varias vacantes en el Tribunal de Primera Instancia. Eso hay que llenarlo, o tratar de llenarlo, por la cuestión de trabajo y flujo. Tienes ahora mismo, para agravar este problema, que la rama judicial está trayendo un congreso de género para jueces. O sea, esto va montado sobre un ambiente... ¿Cuándo es eso? Eso es pronto. Hay un comunicado de prensa. Hay que entrar a la página de rama judicial, buscar rama judicial, vas a ver el comunicado de prensa. Y eso es para educar a los jueces que vean de forma simpática esto de las ideologías. No es de que lo vean de forma simpática, es la presión del sistema a que piensen como ellos. O sea, una de las grandes batallas, yo fui juez, acuérdate de eso, uno de los grandes problemas que hubo, y hay hasta partes de prensa que me ponían a mí como chocando con la administración de los tribunales, yo reaccionaba cuando se trataban de meter en la discreción judicial del juez. La oficina de tribunales está para otra cosa. Está para, por ejemplo, que tú tengas, qué sé yo, el bolígrafo en la oficina, papel de inodoro en el baño, las secretarias estén allí, el personal del tribunal, pero meterse en el criterio del juez, como un memorándum que se pasó una vez por un individuo que, de hecho, yo lo tengo guardado en alguna de mis cajas, donde se hablaba de cuando vinieran los testigos de Jehová, qué tratamiento había que darle a los testigos de Jehová en sus peticiones sobre cuestiones de sangre, por ejemplo, de las transfusiones. Wow. Pues ya eso incide en un soplapote administrativo tratar de meterse dentro de lo que hace un juez en un estrado. Pues
Pues ahora la tendencia es educar a la judicatura en todo esto de género. Acuérdate que la cabeza del Tribunal Supremo está en esto, vive esto, cree esto, practica esto, encarna esto. ¿Qué pasa si el juez no simpatiza? Bueno, pues habrá que ver qué va a pasar. Okay. Lo bueno es que ya se les rompió el espinazo al abuso que había antes de que una sola persona tomara las decisiones. Ahora hay un pleno. Okay. Ahora se supone que hay 9 personas allí que tienen que ponderar, y eso es algo que hay que aplaudir. Uno de los planteamientos que se hizo era romper esa centralización de poder. Aunque estoy variando el tema, pero un juez presidente podría decirte, mira Juan Carlos, tú estás hoy en Manatí y te voy a mandar para Ponce así porque sí, sin ningún criterio. Mientras que un empleado de la rama ejecutiva, tú le hacías eso y se entendía que eso era abuso, persecución, cornering, cuánta cosa hay. Eran derechos distintos, el juez no tenía derechos. Con esta nueva visión de que hay que discutir las cosas entre 9, pues ya se minimiza, se diluye ese poder. Así que con todo este andamiaje que viene ahora de género, y se están metiendo miles de dólares en esto, ya tú tienes una rama que va a promover esto. Busquen el comunicado de prensa. Tienes ahora la legislatura discutiendo esto. Tienes la rama ejecutiva que fomenta esto a través de su Departamento de Educación. Y el Departamento de Educación no es suficiente para acorralar a los niños. Necesitas intimidar a los padres. Necesitas intimidar a los profesionales. Este proyecto del representante por lo menos recoge lo del caso de Becerra, ¿verdad? Donde los profesionales de la salud no pueden ser coartados por sus asociaciones profesionales o le impidan darle un consejo a un menor de edad, por ejemplo, para que viva conforme a su heterosexualidad. Así que ese caso es buenísimo. Este proyecto lo menciona, como quien dice, el de Vargas Vidot no. Que de hecho el proyecto S-184, tú ves la deshonestidad intelectual desde su exposición de motivos, porque hay casos revocados ahí, hay citaciones, se cita parcialmente una documentación para empujar una teoría. Trata de ser más balanceado, pero vuelve y menciona a la iglesia y la mete en el revolú como si la iglesia practicara esto, es más, como si la iglesia tuviera una excepción a esto. Exacto. Entonces, ahí tenemos un problema porque requiere una bastante aclaración. Por ejemplo, deja buscarte la parte en específico. Hay un montón de enmiendas que yo le tengo a esto. Donde quiera que diga orientación sexual o identidad de género del cliente, hay que añadir o que impida que un menor se identifique con su sexo biológico de nacimiento. Porque todo el enfoque de terapia de conversión va dirigido a que no se homosexualice a la persona o tenga otra preferencia sexual. Ven acá, es que si tú me lo quieres convertir al revés, agarrarle un nene que está straight, como dicen en el lenguaje de la calle, hacerlo homosexual, que es la opción que está haciendo el Departamento de Educación con su perspectiva de género, que es romperle la identidad para meterle opciones en la cabeza. Pues ven acá, eso también es terapia de conversión. Lo que pasa es que están usando el Departamento de Educación. Eso hay que tipificarlo también para aprovechar en este proyecto que va específico. Este proyecto es específico a este tema. Por eso es que se puede añadir lo que él está haciendo aquí, de que hay que pedir el permiso de los padres. Ahora, hay un punto que yo quiero mencionar y no sé qué tiempo me queda. Si tenemos un minutito más. Jorge. Un minuto, pues mira, yo quiero dejar esto para el récord y que lo repitan después. Las teorías psicológicas tratan de comprender el desarrollo de la personalidad y el carácter de las personas. Es decir, ayudan a explicar cómo una persona llega a ser lo que es. Esas son las teorías psicológicas. Sin embargo, la psicología no informa acerca de los valores éticos, morales y religiosos que deben guiar el futuro de la persona aconsejada o ministrada. La psicología no puede ni debe indicarle a una persona lo que debe llegar a ser. Si una teoría psicológica llegara a dictar las metas de la vida, sería entonces una pseudo religión y no una disciplina de estudio científico social. Con esto termino. Es que yo como ministro del Evangelio puedo decirle a una oveja lo que tiene que hacer. Un psicólogo no. Así que esa es la gran diferencia. Si no, pues estaríamos hablando de una religión. Y esto establece una religión, porque lo que hace es
guiar al niño a que sea lo que es la agenda de género de esta gente, y eso es una religión secular que, de acuerdo a la primera enmienda de la Constitución, pues, de los Estados Unidos de Norteamérica, tenemos el mismo derecho. Así que peligrosamente está tocando la iglesia, y eso es un acto inconstitucional. Y la iglesia no practica terapias de conversión. Predica el evangelio y la gente se convierte a Cristo. Este proyecto va a traer mucha discusión. Va a haber un foro en las universidades. Empiezan hablando de una cosa y terminan con otra. Porque tenemos en contra las escuelas de derecho, los tribunales ahora mismo en ese ambiente que hay progénero. Esto va a ser una batalla bien, bien interesante, y yo creo que es un momento bueno de brillar para sacar la palabra y alumbrar las tinieblas. Eso es. Jorge, gracias por la orientación que siempre nos traes desde el punto de vista legal, ¿verdad? Necesitamos entender esto, y de este proyecto C83 vamos a seguir hablando por unas cuantas semanas, porque este tema no se acaba. No, y tengo más información. Yo tengo un tema paralelo, es para meterle mano por ejemplo, al colegio médico, al colegio de trabajadores sociales. Ha llegado la hora de que miembros que no piensan como el combo que los domina se puedan salir. No están obligados a estar colegiados obligatoriamente, ni pagar cuotas, ni nada de eso. Vengo después con toda esa información, y hay unos grupos organizándose para radicar las acciones pertinentes y acabar el abuso contra los profesionales cristianos en este país. Wow. Eso Fuerte es. por demás. Licenciado Jorge Lucas Escribano. Y por ahí viene Gustavo Vélez, que ya está listo. Eso es. Buenos días. Bendiciones. Dios les bendiga.